preparó todo con amor para su cumpleaños. Nadie de su familia se presentó. Familia, escuchen bien. Un cumpleaños olvidado se convirtió en la venganza más elegante. Horas después recibió un mensaje cruel, diciendo que celebraban con quien sí merecía. Deja tu opinión abajo y suscríbete. La invitación dorada reveló algo impactante totalmente. La mesa estaba perfectamente preparada cuando los primeros invitados comenzaron a llegar a las 7 de la noche. Mantel de lino blanco importado que había comprado específicamente para la ocasión. Filla de porcelana fina con bordes dorados que guardaba desde hace 20 años para momentos especiales. Arreglo floral de rosas blancas y lirios que costó $300. Y velas aromáticas de vainilla francesa que llenaban el comedor con fragancia que siempre le encantaba a mi hijo desde que era niño. Había pasado 3 días completos preparando cada detalle de esta celebración. No porque me importara la ostentación o el lujo, sino porque cumplir 70 años era momento que quería compartir con las personas que más amaba en este mundo, especialmente con mi hijo Andrés, quien durante 43 años había sido el centro absoluto de mi universo. Me llamo Victoria Morales de Castellanos, 70 años recién cumplidos esta tarde a las 3:42. Para ser exacto, soy viuda desde hace 5 años, cuando mi esposo Héctor Eduardo Castellanos falleció de complicaciones cardíacas después de batalla valiente contra enfermedad que duró 8 meses completo. Durante nuestros 48 años de matrimonio construimos juntos patrimonio respetable que incluía 3 propiedades comerciales en zona céntrica de la ciudad, valuadas en total de $850,000. Inversiones diversificadas que generaban ingresos mensuales de aproximadamente $52,000 y empresa familiar de importaciones llamada Castellanos en Hijos que facturaba $2,300,000 anual. Mi hijo Andrés Castellanos Morales, 43 años, título en Administración de Empresas de Universidad Panamericana, actualmente gerente general de la empresa familiar con salario de $15,000 mensuales más bonificaciones anuales que promediaban otros $100,000. Lo crié sola durante los primeros 10 años de su vida, mientras Héctor trabajaba construyendo el negocio desde cero, sacrificando mi propia carrera como contadora para dedicarme completamente a su educación. Invertí en su formación cantidades que ahora suman más de $200,000, contando universidad privada, cursos de especialización en el extranjero y capital inicial para que comenzara su vida profesional sin las dificultades que nosotros enfrentamos en nuestra juventud. Pero esa noche, mientras recibía a mi hermana Clara de 65 años, mi sobrina Patricia de 40, 2 primos que viajaron desde otra ciudad específicamente para la celebración, y 4 amigos cercanos que conocía desde hace más de 30 años. La silla que había preparado junto a la mía permanecía vacía, la silla donde Andrés debería estar sentado, como había estado en cada cumpleaños mío durante 43 años consecutivos sin fallar una sola vez. Seguro está por llegar, dijo Clara con optimismo que ambas sabíamos era forzado, mientras servía copas de vino tinto chileno que había costado $80 la botella. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntame abajo. Tal vez hay tráfico pesado a esta hora, añadió Patricia mirando discretamente su reloj que marcaba las 7:35. Pero yo ya sabía la verdad porque había recibido mensaje de Andrés exactamente a las 6:30 de la tarde, 30 minutos antes de la hora acordada para la cena. El mensaje decía: mamá, lo siento muchísimo pero no podremos asistir esta noche. Surgió compromiso familiar urgente del lado de Valeria que no podemos cancelar. Te compensaremos mañana sin falta. Feliz cumpleaños. Te queremos. Compromiso familiar urgente. Las palabras resonaban en mi mente con amargura creciente, mientras fingía sonrisas y conversaba con invitados que claramente habían notado la ausencia, pero eran demasiado educados para comentarlo directamente. Servimos la cena a las 8:15 porque ya no tenía sentido seguir esperando. Había preparado menú completo de 5 tiempos que incluía entrada de ensalada caprese con queso mozzarella importado, sopa de calabaza con crema que era especialidad de la casa, pavo relleno al horno
horno que cociné personalmente durante 6 horas con receta familiar que Andrés amaba desde su infancia. Guarniciones de puré de papas cremoso con mantequilla europea y vegetales asados con hierbas frescas y postre que había encargado asiente de pastelería francesa favorita de mi hijo gastando $250 en pastel de 3 chocolates con decoración personalizada. Todo preparado pensando en él. Todo cocinado con amor maternal acumulado durante 43 años. Todo completamente desperdiciado porque aparentemente otra familia era más importante que la mujer que lo trajo al mundo y dedicó vida entera a su bienestar. Los invitados comieron con entusiasmo educado, elogiaron la comida con palabras quizás más efusivas de lo normal, tratando de compensar el elefante invisible en la habitación, y conversaron sobre temas diversos evitando cuidadosamente cualquier mención de Andrés o su ausencia inexplicable. A las 9:40, justo cuando comenzábamos a servir el postre y mis amigos habían iniciado coro de las mañanitas con voces alegres que contrastaban dolorosamente con la tristeza que sentía en mi pecho, mi teléfono celular vibró con notificación de mensaje entrante. Era de Valeria. Valeria Sandoval de Castellanos, 35 años, esposa de Andrés, desde hace 7 años después de noviazgo relámpago de solo 8 meses. Mujer que conoció a mi hijo en evento corporativo donde ella trabajaba como coordinadora de eventos para hotel de lujo y quien desde el día de su boda había comenzado campaña sistemática y calculada para distanciar a Andrés de mí mediante tácticas que al principio fueron sutiles, pero que con los años se habían vuelto cada vez más obvias y agresivas. El mensaje de Valeria incluía fotografía y texto que cambiarían fundamentalmente el curso de mi vida y mis relaciones familiares de manera irreversible. La imagen mostraba salón de eventos lujosamente decorado con globos color oro rojo, centros de mesa elaborados con flores exóticas que reconocí como orquídeas que costaban mínimo $100 por arreglo, iluminación profesional con luces cálidas que creaban ambiente de celebración importante, y mesa principal donde estaba sentada una mujer mayor sonriendo radiante, rodeada de lo que parecían ser al menos 40 o 50 invitados vestidos elegantemente. La mujer en el centro de la fotografía era Mercedes Sandoval, la madre de Valeria, quien aparentemente estaba celebrando su cumpleaños en evento que había requerido inversión significativa de tiempo, dinero y planificación detallada. El texto debajo de la foto decía exactamente: estamos en la fiesta de mi madre que sí merece celebrar. Ella cumple 65 años hoy también. Espero entiendas que las prioridades de Andrés están donde deben estar ahora. Saludos. Leí el mensaje una vez, luego otra vez, y después una tercera vez mientras mi cerebro procesaba lentamente cada palabra, cada implicación, cada nivel de crueldad calculada contenido en esas 4 oraciones a patente sin. Valeria no me había enviado mensaje informativo o disculpa sincera por la ausencia de mi hijo en mi cumpleaños. Me había enviado declaración de guerra disfrazada de actualización familiar. Y hay lecciones en la vida que aprendes solo cuando el dolor te obliga a ver verdades que habías estado negando durante años, que algunas personas no entran en tu familia para construir puentes, sino para quemar los que ya existían antes de su llegada. La frase que sí merece celebrar no era descripción casual, era comparación deliberada diseñada para establecer jerarquía donde la madre de Valeria merecía celebración mientras que yo, la mujer que había sacrificado décadas criado a Andrés, aparentemente no calificaba para la misma consideración. Y la línea final sobre las prioridades de Andrés están donde deben estar ahora era mensaje de dominación, declaración explícita de que ella había ganado batalla por la lealtad y atención de mi hijo y que yo debería aceptar mi nuevo rol marginal en la vida del hombre que había sido mi razón de existir durante más de 4 décadas. Pero lo que convirtió el golpe de doloroso a absolutamente devastador fue el detalle que mi mente registró después del shock inicial, que Mercedes Sandoval cumplía 65 años el mismo día que yo cumplía 70, que Valeria había programado celebración elaborada de su madre específicamente en mi fecha de cumpleaños, cuando había otros 364 días en el año para elegir. Esto no fue coincidencia, fue elección estratégica. Valeria había forzado a Andrés a elegir entre su madre biológica y su suegra en el mismo mí, sabiendo perfectamente que él elegiría complacer a su esposa sobre respetar a la mujer que le dio vida.
Era prueba de lealtad, demostración de poder y humillación pública ejecutada con precisión urúrgica. Guardé el teléfono sin responder ni una palabra. Continué sonriendo a mis invitados mientras cortábamos el pastel y todos aplaudían con entusiasmo quizás exagerado. Abrí los regalos con gratitud genuina. Agradecí los discursos emotivos de Clara sobre nuestra infancia compartida y posé para fotografías que documentarían una celebración que por fuera parecía alegre pero que por dentro marcaba punto de quiebre definitivo. La fiesta terminó cerca de medianoche. Los invitados se despidieron con abrazos prolongados y palabras de consuelo apenas disfrazadas. Clara fue la última en irse, ofreciendo quedarse a dormir si necesitaba compañía, pero insistí en que estaba perfectamente bien y solo necesitaba descansar. Cuando finalmente cerré la puerta principal y quedé sola en la casa silenciosa, rodeada de platos sucios y decoraciones que ahora parecían burlarse de mi ingenuidad, algo cambió fundamentalmente dentro de mí. No sentí ganas de llorar, no sentí necesidad de llamar a Andrés, reclamando explicaciones o rogando atención. No sentí impulso de responder a Valeria con palabras cargadas de dolor o rabia justificada. Sentí algo completamente diferente y mucho más poderoso. Sentí claridad cristalina sobre quién era realmente Valeria, qué quería de mi hijo y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para eliminar mi influencia de sus vidas. Y esa claridad sería el arma más devastadora que podría tener en lo que estaba por venir. Esa noche, sola en mi casa después de que todos se fueron, hice algo que no había hecho en años. Saqué los álbumes de fotos familiares que guardaba en el estudio de Héctor, ese espacio que mantuve exactamente como él lo dejó cuando falleció hace 5 años. Necesitaba recordar cómo llegué a este punto. Necesitaba entender en qué momento exacto perdí a mi hijo sin darme cuenta. Conocí a Héctor Eduardo Castellanos cuando ambos teníamos 22 años. Yo trabajaba como asistente contable en firma pequeña ganando apenas suficiente para pagar renta de departamento modesto que compartía con 2 compañeras de universidad. Él era vendedor de equipos electrónicos, con sueños enormes de construir imperio comercial propio, trabajando 14 horas diarias para clientes que apenas le pagaban comisiones que sumaban $1,200 mensual. Nos casamos 6 meses después en ceremonia civil simple con solo 30 invitados, sin luna de miel porque no teníamos dinero, y comenzamos vida juntos en apartamento de un dormitorio que costaba $350 mensuales y donde los muebles eran donaciones de familiares o compras de segunda mano en mercados de pulgas. Andrés nació 2 años después. Parto fue complicado requiriendo cesárea de emergencia que nos dejó endeudados con $12,000 en facturas médicas que tardamos 4 años en pagar completamente. Pero cuando enfermera colocó a mi bebé en mis brazos por primera vez, supe con certeza absoluta que dedicaría mi vida entera a darle todo lo que yo no tuve durante mi infancia de clase trabajadora. Y cumplí esa promesa con intensidad que ahora, mirando fotografías amarillentas bajo luz tenue de lámpara de escritorio, me preguntaba si no había sido error fatal. Renuncié a mi trabajo cuando Andrés tenía 3 meses, porque guardería costaba más de lo que ganaba, y porque Héctor estaba en etapa crítica de establecer su negocio necesitando que yo manejara administración, contabilidad y logística desde casa mientras cuidaba al bebé. Durante 10 años trabajé sin sueldo en la empresa familiar, crié a Andrés prácticamente sola porque Héctor viajaba constantemente cerrando contratos, y sacrifiqué cualquier aspiración profesional personal para que mi hijo tuviera infancia estable con madre presente en cada momento importante. Lo llevaba a escuela privada que costaba $1,000 mensuales cuando apenas podíamos pagar hipoteca. Le compraba libros educativos, juguetes de desarrollo cognitivo, ropa de marcas decentes para que no se sintiera menos que compañeros de familias más acomodadas. Contrataba tutores particulares cuando sus calificaciones bajaban en alguna materia, pagando $50 por hora que sacábamos de ahorros que deberían haber sido para emergencias. Y cuando llegó momento de universidad, vendimos una de nuestras propiedades comerciales para pagar matrícula completa de Universidad Panamericana, institución privada, prestigiosa donde 4 años de educación costaron $120,000 sin contar libros, materiales o gastos de manutención.
atención. Andrés se graduó con honor. Conseguí trabajo inmediatamente en empresa internacional con salario inicial de 8,000 mensuales. Pero después de 6 meses, renunció porque Héctor le ofreció posición en empresa familiar con mejor salario y promesa de eventualmente heredar negocio completo. Durante 35 años, desde el nacimiento de Andrés hasta el día que conoció a Valeria, nuestra relación había sido estrecha de manera que muchas personas consideraban poco saludable. Él me llamaba 3 veces diarias sin falta. Venía a cenar a casa al menos 4 noches por semana. Pasábamos domingos juntos en familia sin excepción. Me consultaba cada decisión importante desde compra de auto hasta cambios de carrera. Héctor a veces bromeaba diciendo que éramos más pareja nosotros dos que él y yo, pero lo decía con orgullo porque sabía que vínculo entre madre e hijo era resultado directo de sacrificios que ambos habíamos hecho para darle vida mejor. Entonces llegó Valeria. La conoció en convención de negocios en hotel, donde ella trabajaba como coordinadora de eventos. Según Andrés, ella se acercó durante cóctel de networking, conversaron sobre sobretría de importaciones y hubo conexión instantánea que él describió con entusiasmo juvenil que no había mostrado por ninguna otra mujer en sus 35 años de vida. Empezaron a salir. Después de 3 semanas, Andrés me pidió conocerla formalmente. Organizó cena en restaurante italiano elegante que costó $400 y donde Valeria llegó vestida con ropa de diseñador que después supe costaba más que mi presupuesto mensual completo de alimentos. Recuerdo esa primera cena con claridad dolorosa. Valeria tenía 28 años. Entonces, era bonita de manera convencional, con cabello largo oscuro siempre perfectamente peinado, maquillaje profesional, aplicado con precisión, y sonrisa que mostraba dientes blanqueados que brillaban bajo las luces del restaurante. Trabajaba en sector de hospitalidad, ganando salario modesto de 4,000 mensuales. Vivía en departamento rentado que compartía con compañera de cuarto y conducía auto usado que había comprado con préstamo de su madre. Durante esa cena, ella fue encantadora. Me hizo preguntas sobre mi vida. Elogió la comida que había preparado, Héctor según contaba Andrés, y expresó admiración por empresa familiar que habíamos construido desde cero. Pero hubo un momento específico que debería haberme alertado sobre lo que vendría. Cuando mesero trajo cuenta, Andrés automáticamente me miró esperando que yo pagara como siempre hacía cuando salíamos juntos. Pero Valeria intervino rápidamente diciendo, «Amor, tú deberías pagar esta vez. Ya eres adulto independiente con buen salario. Tu mamá no tiene que financiar todas tus salidas». Parecía comentario razonable, incluso correcto desde perspectiva de madurez financiera. Pero el tono contenía algo más que yo no pude identificar entonces. Era primer movimiento en estrategia de largo plazo para redefinir rol de Andrés como hijo independiente que no debía a su madre la deferencia y gratitud que yo consideraba naturales después de décadas de sacrificio. Andrés pagó esa noche, algo que nunca había hecho antes, y vi destello de satisfacción en los ojos de Valeria que debería haberme preocupado profundamente. Se casaron 8 meses después, en boda que costó $80,000 y que Héctor y yo pagamos completos porque padres de Valeria, según ella explicó con lágrimas convincentes, estaban en situación financiera difícil y no podían contribuir ni un peso. Compré vestido de novia que costó $12,000. Pagué luna de miel en Europa que sumó $25,000. Regalé enganche para su primer departamento juntos, $40,000 en efectivo. Y durante ceremonia, cuando sacerdote preguntó si alguien tenía objeción al matrimonio, parte de mí quiso levantarse y gritar que veía señales rojas por todos lados, que intuición maternal me advertía que esta mujer cambiaría todo, que por favor no lo hiciera. Pero me quedé sentada en silencio sonriendo con lágrimas que todos interpretaron como emoción feliz, pero que en realidad eran presentimiento de pérdida inevitable. Los primeros 6 meses después de la boda, los cambios fueron graduales. Andrés comenzó a llamarme 2 veces diarias en lugar de 3, luego una vez, luego días completos, pasaban sin contacto hasta que yo finalmente llamaba preguntando si todo estaba bien, y él respondía distraídamente que estaba ocupado con cosas de la casa nueva. Las cenas semanales se redujeron de 4 noches a 2, luego a 1, luego a te avisamos cuando podamos, que se convirtió en cancelaciones de último minuto con excusas cada vez menos creíbles. Héctor notó los cambios también. Está construyendo su propia familia, me decía tratando de consolarme cuando yo lloraba en privado. Es natural que se distancie un poco, pasará, pero no pasó, empeoró sistemáticamente. Valeria comenzó a programar viajes familiares durante fechas importantes para nosotros.
Convencía a Andrés de pasar Navidades con sus padres porque ellos son mayores y necesitan compañía, aunque mis propios 70 años aparentemente no calificaban para la misma consideración. Organizaba eventos el mismo día de reuniones familiares nuestras, forzando a Andrés a elegir, y él cada vez más frecuentemente elegía a ella. Y yo, porque amaba a mi hijo más que a mi propia dignidad, aceptaba cada rechazo con sonrisa comprensiva, cada cancelación con no te preocupes, mijito, cada marginación con silencio que Valeria interpretó correctamente, no como fortaleza sino como debilidad que podía explotar infinitamente. Entonces, Héctor murió hace 5 años, y pensé que tragedia nos uniría nuevamente, que Andrés recordaría que yo era única familia biológica que le quedaba, que priorizaría a su madre viuda que acababa de perder compañero de toda una vida. Pero lo que realmente pasó fue que Valeria vio oportunidad en mi vulnerabilidad y aceleró su campaña de aislamiento, aprovechando que yo estaba demasiado destruida por el duelo para defenderme efectivamente. Y esa no. Mirando fotografías de mi hijo a través de décadas, mientras mensaje cruel de Valeria brillaba en pantalla de mi teléfono, finalmente entendí verdad que había negado durante 7 años, que esta guerra había comenzado el día que Valeria conoció a Andrés, que cada batalla que perdí fue porque no reconocí que estaba peleando, y que mensaje de cumpleaños no era insulto aislado sino declaración final de victoria en conflicto de largo plazo que ella había ganado porque yo nunca supe que existía. Pero lo que Valeria no sabía era que acababa de cometer error que cambiaría todo. Me había dado claridad perfecta sobre su verdadera naturaleza exactamente en momento de mi vida cuando tenía recursos, tiempo y motivación para hacer algo devastador al respecto. A la mañana siguiente desperté a las 6:30 sin necesidad de alarma. Había dormido solo 4 horas, pero mi mente estaba extrañamente clara, funcionando con precisión que no había experimentado en años. El dolor del rechazo de Andrés había sido procesado durante la noche y transformado en algo más útil, determinación fría y calculada. Preparé café fuerte en la máquina italiana que Héctor me regaló en nuestro 30º aniversario. Me senté en el estudio con vista al jardín que había cuidado meticulosamente durante 20 años y saqué libreta de contabilidad donde durante décadas había registrado cada peso invertido en la vida de mi hijo, porque resulta que ser contadora de profesión tiene ventajas inesperadas cuando necesitas documentación exacta de tu generosidad histórica. Empecé desde el principio. Colegio privado desde kinder hasta preparatoria. $280,000 en 12 años de mensualidades, uniformes, libros, actividades extracurriculares. Universidad privada incluyendo matrícula, dormitorio, comidas, libros, $152,000. Curso de especialización en comercio internacional en España, $35,000. Auto nuevo cuando se graduó, $42,000. Enganche para su primer departamento de soltero, $60,000 que nunca recuperamos cuando vendió esa propiedad. Boda con Valeria, $80,000 completos porque sus padres supuestamente no podían contribuir. Luna de miel en Europa, $25,000. Enganche para casa nueva después del matrimonio, $40,000 adicionales. Muebles y decoración que compramos como regalo, $18,000. Y eso sin contar los préstamos que Andrés pedía regularmente para inversiones que nunca se materializaban, emergencias que surgían convenientemente cuando necesitaba efectivo y regalos de cumpleaños y Navidad que promediaban $5,000 anuales durante 43 años. Suma total, $843,000 documentados con recibos, transferencias bancarias y registros contables impecables. Casi $1 millón invertidos en hijo, que ahora consideraba que la fiesta de su suegra merecía más prioridad que mi cumpleaños número 70. Pero los números por sí solos no contaban historia completa. Anoté también valor de mi tiempo. 10 años sin trabajar profesionalmente para criarlo significaban salario perdido de aproximadamente $500,000, considerando inflación y ascensos que habría obtenido en mi carrera. 30 años manejando contabilidad de empresa familiar sin sueldo porque era negocio de familia, cuando mi trabajo profesional valía mínimo $4,000 mensuales, $1,400,000
$440,000 adicional. Y había algo más en mis registros que llamó mi atención esa mañana mientras revisaba archivos financieros de los últimos 7 años. Un patrón extraño en las finanzas de Andrés que nunca había notado porque confiaba ciegamente en su gestión de la empresa. Como viuda de Héctor, yo poseía 48% de las acciones de Castellanos en Hijos. Andrés tenía 32% que le transferimos gradualmente durante los últimos 15 años como parte de Endesus. El 20% restante estaba dividido entre 2 socios minoritarios que habían invertido capital cuando expandimos operaciones hace 10 años. Técnicamente yo era presidenta de junta directiva con poder de veto sobre decisiones mayores, pero después de muerte de Héctor había dejado gestión operativa completamente en manos de Andrés porque confiaba en él implícitamente y porque duelo me había dejado sin energía para involucrarme en detalles empresariales. Esa mañana abrí portal de banca corporativa y revisé estados financieros de los últimos 3 años con ojos de contadora profesional en lugar de madre confiada. Lo que descubrí me dejó helado. Había transferencias regulares de cuenta corporativa hacia cuenta personal de Andrés que sumaban aproximadamente $15,000 mensuales adicionales a su salario oficial. Las transferencias estaban categorizadas como gastos de representación y bonificaciones por desempeño que técnicamente estaban dentro de sus facultades como gerente general aprobar sin mi autorización explícita. Pero 15,000 mensuales durante 3 años sumaban $540,000 que había sacado de empresa familiar sin consultarme, en momento cuando yo acababa de perder a mi esposo y estaba vulnerable emocionalmente. Seguí investigando. Había compras corporativas de equipamiento de oficina por montos sospechosamente redondos. 10,000 aquí, 20,000 allá, 15,000 más adelante. Cuando rastreé proveedores, varios eran empresas que no encontraba registradas en Directorio Nacional de Negocio. Números de factura no seguían secuencia lógica. Descripciones eran vagas. Equipos diversos, materiales varios, servicios profesionales. Y entonces encontré algo que convirtió sospecha en certeza devastadora. 3 transferencias grandes durante último año categorizadas como pago a consultores externos por montos de $30,000, $45,000 y $50,000 respectivamente. Total, $125,000. El nombre del supuesto consultor era Sandoval & Asociados. Servicios empresariales. Sandoval, el apellido de soltera de Valeria. Busqué la empresa en registro mercantil público accesible en línea. Sandoval & Asociados había sido registrada hace 2 años. Propietaria registrada, Mercedes Sandoval, madre de Valeria. Actividad declarada, consultoría en gestión de eventos corporativos. Pero cuando revisé historial de pagos, Castellanos en Hijos era único cliente que había hecho transferencias a esa empresa. No había sitio web, no había presencia en redes sociales, no había oficina física listada, solo dirección residencial que reconocí como casa donde vivían los padres de Valeria. Y en ese momento comprendí algo que me quitó el aliento. Valeria no solo había alejado a mi hijo emocionalmente, había creado esquema para extraer dinero de empresa familiar, usando compañía fantasma de Susure como vehículo. Me levanté de la silla tan rápido que derramé café sobre papeles que había estado revisando. Caminé de un lado a otro del dedolio tratando de procesar implicaciones de lo que acababa de descubrir. Andrés no era víctima inocente de esposa manipuladora. Era participante activo en fraude corporativo diseñado para desviar fondos de empresa que su padre y yo construimos durante 40 años de trabajo honesto. Y la madre de Valeria, esa mujer que sí merecía celebrar según mensaje cruel que recibí anoche, era cómplice directa recibiendo $125,000 por servicios que nunca proporcionó. Porque cuando revisé archivos corporativos buscando evidencia de trabajo realizado por Sandoval & Asociados, no encontré absolutamente nada. Ningún reporte, ninguna presentación, ningún documento que justificara pagos por consultoría en gestión de eventos, cuando nosotros éramos empresa de importaciones que nunca organizaba eventos corporativos más allá de cena anual de fin de año para empleados. La rabia que sentí en ese momento era diferente al dolor de anoche.
Era furia fría alimentada por traición, que iba más allá de sentimientos heridos y entraba en territorio de crimen financiero que podía destruir legado que Héctor y yo habíamos construido con décadas de sacrificio. Pero junto con la rabia vino algo más poderoso, oportunidad perfecta, porque Andrés y Valeria acababan de cometer error fatal al subestimarme. Habían asumido que yo era madre anciana demasiado distraída por duelo y demasiado confiada en su hijo para revisar finanzas corporativas. Habían apostado que mi amor maternal me cegaba ante evidencia obvia de malversación, y habían estado correctos durante 3 años. Hasta anoche, cuando mensaje de Valeria me dio claridad que necesitaba para ver verdad. Saqué teléfono y marqué número que había guardado desde funeral de Héctor. Ricardo Mendoza, abogado especializado en derecho corporativo y fraude empresarial, había sido amigo cercano de mi esposo durante 20 años y había ofrecido ayuda legal si alguna vez necesitaba proteger mis intereses en la empresa. Vipou, contestó después de tercer timbrazo, voz ronca de sueño porque apenas eran 7:20 de la mañana. ¿Está todo bien, Ricardo? Necesito que vengas a mi casa hoy mismo. Encontré algo en las finanzas de la empresa que necesita atención legal urgente. Trae todos los formularios necesarios para auditoría corporativa completa y documentos para iniciar proceso de remoción de gerente general. Hubo pausa breve en la línea. Remoción de Andrés. Victoria, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Completamente segura. Y Ricardo, hay más. Creo que hay fraude documentado que involucra a mi nuera y su familia. Necesito proteger empresa antes de que saquen más dinero. Estaré ahí en 2 horas. No toques nada más hasta que llegue. Y Victoria, si esto es lo que creo que es, necesitaremos también contador forense para documentar todo apropiadamente para caso legal. Colgué sintiendo por primera vez en años que había recuperado control sobre mi propia vida. Andrés y Valeria habían jugado juego de largo plazo creyendo que yo era peón fácil de sacrificar. Pero lo que no sabían era que acababan de despertar a contadora profesional con 40 años de experiencia en finanzas corporativas, madre que ya no tenía nada que perder y mujer que estaba a punto de enseñarles lección sobre consecuencias de robarle a persona equivocada. Ricardo llegó exactamente 2 horas después acompañado de Daniela Torre, contadora forense que había trabajado en casos de fraude corporativo para Fiscalía durante 15 años antes de abrir su propia consultoría. Traía maletín de cuero negro lleno de documentos legales y laptop último modelo que contenía software especializado para rastrear irregularidades financieras. Lo recibí en el estudio donde había pasado toda la mañana organizando evidencia. Había impreso estados de cuenta, resaltado transferencias sospechosas con marcador amarillo y preparado cronología detallada de cada pago cuestionable desde que Andrés asumió control total de operaciones hace 3 años. Muéstrame qué encontraste, dijo Ricardo sentándose en silla, que había sido de Héctor, sacando grabadora digital, y necesito que autorices formalmente a Daniela para acceder a todas las cuentas corporativas sin restricción. Pasé siguiente hora explicando cada descubrimiento mientras Daniela tomaba notas en su laptop y ocasionalmente hacía preguntas técnicas sobre estructura corporativa, procesos de aprobación de gastos y políticas internas de auditoría que habíamos establecido cuando Héctor vivía. Cuando terminé, Ricardo se recostó en la silla con expresión grave que conocía bien de años de verlo manejar casos legales complejos para mi esposo. Victoria, lo que me estás mostrando no es simplemente mal manejo de fondos. Es fraude corporativo sistemático que podría resultar en cargos criminales si decides proceder legalmente. Estamos hablando de desfalco de más de $500,000 en 3 años usando documentación falsa y empresas fantasma. Y eso es solo lo que encontró Victoria en revisión superficial, añadió Daniela mirando pantalla de su computadora donde había comenzado análisis preliminar. Con acceso completo a sistemas contables, puedo rastrear cada peso desde origen hasta destino final. Pero necesito autorización escrita de presidenta de junta directiva para proceder. Firmé documentos que Ricardo había preparado. Autorización para auditoría forense completa. Mandato para congelar bonificaciones de gerente general pendientes de investigación. Suspensión temporal de facultades de Andrés para aprobar gastos mayores de $5,000 sin aprobación de junta directiva. Esto va a detonar bomba cuando Andrés se entere, advirtió Ricardo guardando documentos firmados en su maletín. Tiene derecho legal a defenderse y probablemente contratará su propio abogado. ¿Estás preparada para guerra legal contra tu propio hijo? La pregunta me habría restado hace una semana. Pero después de mensaje de Valeria anoche y descubrimientos de esta mañana, mi respuesta fue clara y sin vacilación. Ya no es mi hijo,
dije con voz firme que me sorprendió por su frialdad. Es socio minoritario de empresa familiar que está robando de compañía que su padre construyó con sangre y sudor. Y si tiene problemas con auditoría que documenta su propio fraude, puede explicárselo a juez. Ricardo asintió con respeto que no había mostrado antes. Entonces procedemos. Daniela necesitará acceso a oficinas corporativas para revisar archivos físicos y servidores. ¿Cuándo podemos entrar sin que Andrés esté presente? Los miércoles Andrés siempre almuerza con clientes de 2 a 5 de la tarde, expliqué recordando rutina que conocía de memoria, porque durante años coordinaba agenda familiar alrededor de sus compromisos laborales. Oficina quedará solo con contador junior y 2 asistentes administrativos que no tienen acceso a archivos financieros confidenciales. Perfecto, mañana es miércoles. Daniela entrará a las 2:30 con orden escrita de presidenta de junta directiva autorizando auditoría sorpresa. Nadie puede negarle acceso legalmente. Después de que Ricardo y Daniela se fueron, me quedé en el estudio procesando realidad de lo que acababa de iniciar. Había declarado guerra contra mi propio hijo. Había puesto en marcha investigación que probablemente terminaría con él enfrentando cargos criminales. Había cruzado línea que madres normalmente nunca cruzan sin importar qué tan grande sea traición. Pero entonces recordé mensaje de Valeria. Recordé años de desprecios gradual. Recordé cumpleaños arruinado mientras ellos celebraban a mujer que estaba robando de mi empresa, usando compañía cantanda. Y cualquier duda que pudiera haber tenido desapareció completamente. Mi teléfono sonó a las 4 de la tarde. Era Andrés. Mamá, dijo con tono casual que usaba últimamente cuando se dignaba llamar. Valeria me dijo que te envió fotos de la fiesta de su mamá anoche. Siento mucho no haber podido ir a tu cena. Fue malentendido de fechas. Creí que tu cumpleaños era fin de semana. La mentira era tan obvia que casi me hizo reír. Le había enviado invitación física 3 semanas antes con fecha claramente impresa. Había confirmado por mensaje 2 semanas antes. Había llamado una semana antes para verificar que vendría. No te preocupes, mijito, respondí con dulzura que perfeccioné durante décadas de tragar humillaciones. Fue linda celebración de todos modos. Tu tía Clara preguntó por ti. Genial. Oye, pasaré mañana por la tarde a compensar. Tengo reunión hasta las 5, pero después puedo llevar postre de tu pastelería favorita. Mañana tengo compromiso, mentí suavemente. Mejor dejémoslo para otro día cuando tengas más tiempo. Hubo pausa breve como si mi respuesta lo hubiera sorprendido. Normalmente yo reorganizaba cualquier plan para acomodar su agenda. Ok, te marco después para cuadrar entonces. Te quiero, mamá. Yo también, hijo. Las palabras salieron por hábito pero ya no tenían significado real. Colgué sabiendo que cuando volviera a hablar con él, sería en contexto completamente diferente donde abogados estarían presentes y conversaciones serían grabadas como evidencia legal. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada, estaba nuevamente en el estudio revisando documentos cuando me llegó email de Daniela con línea de asunto que decía, urgente, revisión preliminar completada. Abrí mensaje con manos temblorosas. Victoria, hice análisis preliminar de datos que proporcionaste y encontré patrones adicionales preocupantes que debes conocer antes de mañana. Hay transferencias a otras 3 empresas que también parecen fantasmas, todas registradas en últimos 2 años. Total adicional de aproximadamente de $100,000. Pero lo más grave es que encontré documentos en servidor corporativo que sugieren que tu firma ha sido falsificada en aprobaciones de gastos mayores. Adjunto escáneres para tu revisión. Si confirmas que no firmaste estos documentos, fraude es más serio de lo que pensamos inicialmente. Descargué archivos adjuntos. Eran aprobaciones de transferencias grandes con mi firma digital al fin. Fechas correspondían a periodo justo después de muerte de Héctor cuando yo estaba tan destruida por duelo que apenas funcionaba. Miré cada documento con horror creciente. Las firmas se parecían a la mía, pero había detalles sutiles que experta en documentos notaría. La bobe tenía ángulo ligeramente diferente. La M estaba más cerrada de lo normal y faltaba pequeño gancho al final que siempre hacía inconscientemente. Andrés no solo había robado dinero, había falsificado mi firma para cubrir sus tracks. Y en ese momento, algo me golpeó con fuerza devastadora. Si había falsificado documentos financieros, ¿qué más había falsificado? ¿Qué otros documentos legales llevaban mi firma fraudulenta? Había modificado mi testamento.
Había cambiado beneficiarios de pólizas de seguro, había transferido propiedades a su nombre sin mi conocimiento real. Llamé a Ricardo a las 3:30 de la mañana sin importarme la hora. Necesito que mañana, además de auditoría corporativa, también revises todos los documentos legales que tengo registrados en mi nombre. Testamento, escrituras de propiedades, pólizas de seguro, cuentas bancarias personales. Si Andrés falsificó documentos corporativos, pudo haber falsificado documentos personales también. Mierda, murmuró Ricardo completamente despierto ahora. Victoria, si falsificó tu firma en documentos legales relacionados con herencias o propiedades, estamos hablando de intento de fraude patrimonial de millones de dólares. Esto va más allá de fraude corporativo. Esto es conspiración para robarte todo. Lo sé, por eso necesito que lo investigues todo. No confío en nada que tenga mi firma desde que Héctor murió. Colgamos y me quedé sentada en oscuridad del estudio viendo amanecer lentamente por ventana. Había comenzado este proceso creyendo que estaba protegiendo empresa familiar de malversación de fondos. Pero lo que estaba descubriendo era mucho peor. Conspiración sistemática de años diseñada, no solo para robar dinero de compañía, sino potencialmente para despojarme de todo patrimonio personal que Héctor y yo habíamos acumulado durante casi medio siglo de trabajo. Y lo más aterrador era que si no hubiera recibido ese mensaje cruel de Valeria que me dio claridad para revisar finanzas, probablemente nunca habría descubierto nada hasta que fuera demasiado tarde y todo estuviera en manos de hijo que aparentemente planeaba mi marginación financiera completa. Valeria había cometido error fatal. Me había subestimado creyendo que dolor de rechazo me paralizaría. Pero lo que realmente hizo fue despertarme de ilusión maternal, que me había mantenido ciega durante años mientras ellos ejecutaban robo de mi vida entera. El miércoles a las 2:30 de la tarde, mientras Daniela entraba a oficinas corporativas con autorización legal para auditoría sorpresa, yo recibí mensaje inesperado de Valeria que cambiaría el curso de los eventos de manera que nunca anticipé. Victoria, familia de Andrés organiza almuerzo este sábado a las 2 en Casa Mediterránea para celebrar cumpleaños de mi madre apropiadamente. Esperamos que puedas asistir. Es importante para Andrés que familia esté unida. Casa Mediterránea era restaurante de lujo donde cena para 10 personas costaba fácilmente $3,000. Y la hipocresía del mensaje era tan obvia que casi me hizo reír. Después de arruinar mi cumpleaños eligiendo celebración de su madre sobre la mía, ahora me invitaba a evento que celebraba a misma mujer como si nada hubiera pasado. Pero había algo más perturbador en el mensaje. Familia de Andrés organiza almuerzo, como si yo no fuera parte de esa familia, como si fuera invitada externa que necesitaba permiso para asistir a reunión de gente que me había reemplazado. Respondí con educación que había perfeccionado durante años. Gracias por la invitación. Ahí estaré, porque parte de mí quería ver exactamente qué tan lejos llegaría en esta farsa. Y parte de mí, la parte que Ricardo y Daniela estaban documentando meticulosamente con evidencia legal, sabía que cualquier interacción adicional con Valeria y su familia podría revelar más sobre sus verdaderas intenciones. El viernes por la tarde, Daniela me envió reporte preliminar de auditoría que confirmó mis peores sospechas y añadió capas adicionales de horror que no había anticipado. Total documentado de fondos desviados, $780,000 en 36 meses, no 500,000 como estimé inicialmente. 780,000 extraídos sistemáticamente mediante red de 5 empresas fantasma, todas registradas a nombre de familiares de Valeria, su madre Mercedes, su hermano Rodrigo, su tía paterna Clara Sandoval y 2 primas que figuraban como consultora. Ninguna de estas empresas tenía empleados reales, ninguna tenía oficinas físicas, ninguna tenía sitio web o presencia comercial verificable. Eran vehículos puros para lavar dinero de mi empresa familiar hacia cuentas bancarias de familia Sandoval. Y había más. Daniela encontró correos electrónicos en servidor corporativo entre Andrés y Valeria discutiendo estrategia de extracción, donde planificaban timeline de 5 años para maximizar flujo antes de cambio generacional en EDP. El lenguaje era hereco, calculado y completamente desprovisto de cualquier consideración moral sobre el hecho de que estaban robando de viuda que acababa de perder a su esposo. Cambio generacional inevitable era aparentemente su término en código para mi muerte. Estaban esperando que yo muriera para consolidar control total de empresa y patrimonio que consideraban ya suyo por derecho. El sábado llegué a Casa Mediterránea exactamente a las... El restaurante era establecimiento
elegante con decoración mediterránea auténtica, mesas espaciadas generosamente para privacidad, y clientela de clase alta que valoraba discreción tanto como calidad de comida. Me habían asignado mesa grande en sección privada del segundo piso. Cuando subí escaleras con pasos medidos, encontré a 12 personas ya sentadas, Andrés y Valeria en posiciones centrales, Mercedes Sandoval en cabecera como invitada de honor, y 9 personas más que reconocí como familia extendida de Valeria, incluyendo su hermano Rodrigo, su padre Albert Díaz, primos y yo, personas que no conocía. No había nadie de mi familia, ni Clara mi hermana, ni Patricia mi sobrina, ni un solo familiar del lado castellanos. Esta no era reunión familiar. Era exhibición de poder diseñada para mostrarme exactamente dónde estaba mi lugar en nueva jerarquía que Valeria había establecido. Victoria, llegaste, dijo Andrés levantándose con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Siéntate aquí. Señaló silla al final de mesa, lo más lejos posible de él y de Mercedes, en posición que cualquiera reconocería como menos importante de toda la configuración. Me senté sin protestar. Sonreí educadamente a personas que me miraban con curiosidad apenas disfrazada como simpatía. Acepté copa de vino que mesero ofreció aunque normalmente no bebía durante día, y observé. Mercedes llevaba vestido de diseñador que reconocí de boutique exclusiva donde piezas empezaban en $5,000. Joyería que usaba era oro genuino con diamantes que brillaban bajo luces del restaurante. Su maquillaje era profesional, cabello recién arreglado en salón de lujo y uñas perfectamente manicuradas con diseño elaborado que costaba mínimo $200. Para mujer que supuestamente no podía contribuir ni un peso a boda de su hija hace 7 años, Mercedes Sandoval había experimentado transformación financiera notable. Transformación financiada según documentos de auditoría que llevaba en bolso, con $780,000 robados de mi empresa durante exactamente el periodo desde esa boda hasta ahora. Quiero agradecer a todos por venir a celebrar mis 65 años, comenzó Mercedes con voz que proyectaba autoridad natural. Especialmente quiero agradecer a mi yerno Andrés por organizar este almuerzo hermoso y por su generosidad constante hacia nuestra familia. Aplausos educados alrededor de mesa. Andrés sonrió con modestia falsa. Y por supuesto, continuó Mercedes mirándome directamente con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Agradecemos a Victoria por unirse a nosotros hoy. Sé que no pudimos asistir a su celebración reciente, pero espero entienda que a nuestra edad, 65 años, es hito más significativo que 70. Aún tenemos mucha vida por delante. El silencio que siguió fue breve pero absoluto. Los invitados procesaron lo que Mercedes acababa de decir, que mi cumpleaños 70 era menos importante que su 65, porque yo estaba más cerca de la muerte y por tanto menos relevante. Y hay momentos en la vida donde crueldad es tan obvia que gente decente se incomoda visiblemente, y ese fue uno de esos momentos. Vi parientes de Valeria intercambiar miradas incómodas. Vi mesero que servía vino hacer pausa imperceptible. Vi incluso a Andrés tensarse levemente, aunque no dijo nada en mi defensa. Entiendo perfectamente, respondí con calma que sorprendió incluso a mí misma. A los 70 uno aprende a valorar calidad sobre cantidad en todo aspecto de vida, incluyendo relaciones familiares. Valeria intervino rápidamente con tono condescendiente que había perfeccionado durante años. Victoria, todos sabemos que últimamente has estado sensible por estar sola. Es natural a tu edad sentir que familia no te presta suficiente atención. Pero Andrés tiene su propia vida ahora, sus propias prioridades. Espero puedas aceptarlo con gracia. Estar sola, repetí saboreando la ironía. Es interesante que menciones eso. He estado usando mi tiempo sola de manera muy productiva últimamente. Revisando documentos, analizando finanzas, redescubriendo pasión por contabilidad que abandoné por años. Vi destello de algo en ojos de Valeria. ¿Preocupación? ¿Sospecha? Pero pasó tan rápido que pude haberlo imaginado. El almuerzo continuó con tensión apenas disimulada. Sirvieron entrada de mariscos que costaba $80 por plato. Plato principal de cordero que sumaba otros 120 por persona. Postre elaborado de chocolate que chef preparó especialmente. Cuenta final, cuando llegó, fue $4,000.
$4,200. Andrés la pagó con tarjeta corporativa de empresa familiar sin vacilar, como si gastar presupuesto mensual de familia promedio en una sola comida fuera completamente normal. Y mientras firmaba recibo, Valeria me miró con sonrisa de victoria que claramente decía: mira lo que controlo ahora. Mira el poder que tengo sobre tu hijo y sobre recursos que tú y tu esposo muerto construyeron. Pero lo que ella no sabía era que cada peso gastado en esa tarjeta corporativa estaba siendo rastreado por contador forense, que cada exhibición de riqueza era evidencia adicional de malversación sistemática, y que mujer a quien acababa de humillar públicamente por segunda vez en una semana tenía en su bolso documentos que probarían exactamente de dónde venía dinero que financiaba vestidos de diseñador, joyas caras y almuerzos de $4,000. Cuando me despedí a las 5 de la tarde, abracé a Andrés con ternura maternal que él malinterpretó como perdón incondicional. Gracias por venir, mamá, dijo con culpa apenas perceptible en su voz. Sé que últimamente he estado distante. No te preocupes, mijito, respondí con sonrisa que ya no significaba nada. Muy pronto todo va a cambiar de maneras que ni imaginas. Él lo tomó como promesa de que yo aceptaría finalmente mi rol marginal. Pero lo que realmente era advertencia de tormenta que estaba a punto de destruir completamente el mundo de fantasía que él y Valeria habían construido con dinero robado. Porque el lunes por la mañana, Ricardo presentaría demanda formal ante junta directiva solicitando remoción inmediata de Andrés como gerente general, congelamiento de todas sus cuentas corporativas y inicio de proceso legal por fraude que incluiría a toda familia Sandoval como cómplice. Y lo más devastador aún estaba por venir cuando Daniela terminara de rastrear hacia dónde exactamente había ido cada uno de esos $780,000, porque lo que descubriría revelaría secretos que explicaban todo sobre urgencia de Valeria de controlar a Andrés y su dinero. El domingo por la mañana, recibí llamada de Daniela a las 8. Su voz tenía urgencia que inmediatamente me puso alerta. Victoria, necesito verte hoy. Encontré algo que cambia completamente el panorama de este caso. No puedo explicarlo por teléfono. Una hora después, estaba sentada en mi sala con Daniela, Ricardo y laptop abierta mostrando documentos que habían rastreado durante investigación de fin de semana. Seguí el dinero, comenzó Daniela con tono de detective experimentado. Los $780,000 que Andrés desvió de tu empresa fueron transferidos a cuentas de 5 empresas fantasma de familia Sandoval. Hasta ahí lo sabíamos, pero quería saber qué hicieron con ese dinero una vez que lo recibí. Giró laptop hacia mí mostrando serie de transferencias bancarias conectadas con flechas rojas. Mercedes Sandoval recibió $320,000 a través de su empresa ficticia Sandoval & Asociado. De esos, $280,000 fueron transferidos inmediatamente a firma de abogados especializados en defensa criminal. El abogado es Gustavo Reyes, uno de los más caros de la ciudad que cobra mínimo $1,000 por hora. ¿Defensa criminal?, pregunté sintiendo hielo correr por mis venas. ¿Para qué necesitaba Mercedes abogado criminal? Exactamente lo que me pregunté, dijo Ricardo sacando folder con documentos impresos. Investigué registros públicos de corte. Mercedes Sandoval fue acusada hace 4 años de fraude de seguros por valor de $500,000. Supuestamente, reportó robo de joyería valiosa que nunca existió para cobrar pola de seguro. Caso fue a juicio hace 3 años. Y ahí es donde se pone interesante, continuó Daniela señalando otra sección de su pantalla. Gustavo Reyes la defendió exitosamente. Caso fue desestimado por teximos legales relacionados con cadena de evidencia. Pero proceso legal duró 2 años completos y costó, según facturas que logré obtener mediante contactos, aproximadamente $290,000. Empezaba a haber conexión, pero necesitaba que lo dijeran explícitamente. Entonces Mercedes enfrentó cargos criminales que requerían abogado caro que ella no podía pagar, resumí lentamente. Y Valeria convenció a Andrés de robar dinero de mi empresa para pagar defensa legal de su madre. Exacto, y hay más. Ricardo abrió segundo folder. El hermano de Valeria, Rodrigo Sandoval, recibió $150,000 a través de otra empresa fantasma. Rastreé esos fondos y fueron usados para pagar hipoteca atrasada de casa donde viven padres de Valeria. Estaban 6 meses en Mori Banco había iniciado proceso de ejecución hipotecaria. Los
250.000 pagaron deuda completa más penalidades. Las otras empresas fantasma, añadió Daniela, recibieron en total 310.000 restantes. Esos fondos fueron distribuidos entre varios miembros de familia Sandoval para pagar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y en un caso, deuda con prestamista privado que cobra intereses de 30% anual. Me recosté en sofá procesando magnitud de lo que acababan de revelar. La familia Sandoval no solo era moralmente corrupta, estaba financieramente quebrada y usando a mi hijo como cajero automático personal para salvar sus vidas de ruina completa. Valeria se casó con Andrés con propósito específico. Dije en voz alta articulando conclusión obvia. No fue amor, fue rescate financiero planificado. Eso creo, confirmó Ricardo con tono sombrío. Y las fechas lo confirman. Mercedes fue acusada hace 4 años. Valeria conoció a Andrés 3 meses después de esa acusación. Se casaron 8 meses más tarde. 6 meses después de la boda, comenzaron las transferencias fraudulentas. Es timeline perfecto de conspiración, agregó Daniel. Valeria identificó a Andrés como hombre con acceso a recursos significativos, madre viuda que acababa de perder esposo y estaba vulnerable, y empresa familiar sin supervisión estricta. Era blanco perfecto. Sentí náusea física. Durante 7 años había culpado a mí misma por perder a mi hijo. Había pensado que era mi falla como madre, que no había sabido adaptarme a su matrimonio, que estaba siendo sobreprotectora o controladora. Pero realidad era que Valeria había ejecutado plan calculado para aislarme de Andrés, específicamente para poder robar sin interferencia. Cada compromiso familiar urgente que causaba ausencia de mi hijo era paso en estrategia de largo plazo. Cada comentario sobre mi necesidad de aceptar que él tiene su propia biología era manipulación diseñada para normalizar su alejamiento. Y lo más devastador, Andrés había sido cómplice voluntario en todo. Puede que inicialmente Valeria lo manipulara con historias sobre familia en crisis necesitando ayuda temporal, pero después de 3 años y $780.000, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los correos electrónicos que Daniela encontró sobre estrategia de extracción probaban su participación consciente. Hay algo más que necesitas saber, dijo Ricardo con vacilación, que indicaba que la siguiente revelación sería peor. Daniela encontró documentos que sugieren que plan no termina con los 780.000 ya robado. Daniela giró laptop nuevamente mostrando hoja de cálculo. Encontré archivo en computadora de oficina de Andrés titulado Proyección. Es proyección de cuánto pueden extraer de empresa durante próximos 5 años sin levantar alarmas. Total proyectado $2.800.000 adicionales. Y encontré esto. Ricardo puso documento final sobre mesa de café. Es borrador de Nuevo Testamento que alguien preparó a tu nombre pero que nunca firmaste. Lo encontramos en carpeta personal de Andrés en servidor corporativo. En este testamento, dejas 48% de acciones de empresa directamente a Andrés, en lugar de establecer fideicomiso o distribuirlo entre herederos múltiples como indica tu testamento real. Me están diciendo que Andrés estaba preparando documentación para falsificar mi testamento. Mi voz salió como susurro porque shock me había quitado capacidad de gritar. No podemos probarlo definitivamente sin análisis forense de metadata del documento, explicó Daniel. Pero el archivo fue creado en computadora de Andrés hace 8 meses usando mismo software legal que firma de abogado usa para documentos oficiales. Y tiene tu firma escaneada al final, misma firma que fue falsificada en aprobaciones de gastos corporativos. Ricardo puso mano en mi hombro con gesto de consuelo. Victoria, creo que plan original de Valeria y Andrés era mucho más ambicioso que simplemente robar 700. Creo que planeaban esperar hasta que tuvieras alguna emergencia médica o periodo de incapacidad, presentar este testamento falso como real y consolidar control total de empresa y patrimonio. Cambio generacional, inevitable. Repetí recordando frase en email. No estaban esperando mi muerte natural, estaban preparándose para forzarla legalmente mediante documentos fraudulentos que me despojarían de todo mientras todavía estaba viva. Y en ese momento algo cambió fundamentalmente en mi percepción
evaluación de toda la situación. Había comenzado esta investigación dolida por rechazo emocional. Descubrí fraude financiero y ahora estaba enfrentando evidencia de conspiración criminal, diseñada no solo para robarme, sino para borrarme legalmente de mi propia vida. Esto ya no era dignidad maternal herida o empresa familiar mal manejada. Era sobre supervivencia de mujer de 70 años que había descubierto justo a tiempo que familia política de su hijo había planificado su eliminación financiera total. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz que había recuperado firmeza porque shock estaba siendo reemplazado por furia fría. Ahora, dijo Ricardo con sonrisa que reconocí de años de verlo ganar casos imposibles. Usamos toda esta evidencia para destruir completamente su... Mañana presento moción de emergencia ante Junta Directiva de Empresas solicitando remoción inmediata de Andrés y congelamiento de todas cuentas. Simultáneamente presento denuncia criminal formal contra Andrés, Valeria Emes y toda familia Sandoval por conspiración, fraude, falsificación de documentos y desfalco. Y aquí está lo mejor, añadió Daniela con satisfacción profesional. Como presidenta de Junta Directiva tienes autoridad legal para demandar civilmente por daños y perjuicios además de proceso criminal. Puedes exigir devolución completa de 780,000 más intereses, más daños punitivos. Conservadoramente estarías demandando por 2 millones total. Familia Sandoval que está quebrada y dependiendo de flujo de dinero robado. Calculé en voz alta, enfrentará demanda civil por 2 millones que no pueden pagar. Perderán casa que salvaron con dinero robado. Mercedes podría enfrentar nuevos cargos criminales que esta vez no podrá pagar defensa. Y Andrés, me detuve porque decir en voz alta lo que le pasaría a mi hijo hacía todo demasiado real. Andrés enfrentará mínimo 5 años de prisión por fraude corporativo en esta escala, completó Ricardo gentilmente. Posiblemente más si Fiscalía puede probar que planeaba falsificar tu testamento. Y perderá licencia profesional, todas sus acciones en empresa y cualquier posibilidad de trabajar en sector financiero nuevamente. Era destrucción completa, no solo de Valeria y su familia, sino de mi propio hijo. Y lo más terrible era que parte de mí, la parte que había sido traicionada tan profundamente que ya no reconocía al hombre que crié, sentía que lo merecía completamente. El lunes a las 9 de la mañana convoqué reunión de emergencia de Junta Directiva de Castellanos. Como presidenta tenía autoridad legal para hacerlo sin aprobación previa de otros miembros. Envié notificación formal exigiendo presencia obligatoria de todos accionistas y directores a en sala de juntas de oficinas corporativas. Andrés me llamó 10 minutos después de recibir convocatoria. Mamá, ¿qué es esto? Reunión de emergencia. ¿Pasó algo grave? ¿Pasó algo que requiere atención inmediata de junta directiva? Respondí con tono profesional que nunca había usado con... Estarás ahí a las 11 sin falta, pero tengo reunión programada con cliente importante. Cancélala. Esto no es opcional, Andrés. Es orden directa de presidenta de junta. Colgué antes de que pudiera protestar. A las 11 en punto estaban todos presentes en sala de juntas de 20 metros cuadrados, con mesa de caoba que Héctor había comprado cuando expandimos empresa hace 15. Andrés sentado en su lugar habitual con Valeria a su lado, porque aparentemente ella ahora asistía a reuniones corporativas sin tener posición oficial. Los 2 socios minoritarios, Esteban Ruiz y Carolina Vega, que cada uno poseía 10% de acciones, contador interno de empresa, y Ricardo Mendoza como asesor legal junto con Daniela Torres como auditora forense. Presencia de abogado y auditor externa inmediatamente puso a Andrés en alerta. Vi tensión en sus hombros cuando Ricardo abrió maletín sacando folder grueso de documentos. Gracias a todos por venir con tan poca anticipación. Comencé desde cabecera de mesa donde siempre se sentaba. Convoqué esta reunión porque auditoría interna de rutina reveló irregularidades financieras graves que requieren acción inmediata de junta. ¿Irregularidades?, preguntó Esteban con cejas levantadas. Era inversionista de 60 años que había
había puesto capital hace 10 años y generalmente no se involucraba en operaciones diarias. Daniela Torres, contadora forense certificada, conducirá presentación sobre sus hallazgos. Ricardo Mendoza está aquí en capacidad de asesor legal. Valeria intentó intervenir con tono condescendiente que conocía bien. Victoria, si hay problemas contables menores, Andrés como gerente general puede manejarlos internamente. No necesitas involucrar a junta completa ni contratar auditores externos costosos. Esto no son problemas menores. La interrumpí con voz tan fría que vi shock en su rostro. Y tu presencia aquí es inapropiada, Valeria. No eres empleada ni accionista. Te pido que abandones sala de juntas inmediatamente. Silencio absoluto. Andrés miró entre su esposa y yo con confusión visible. Valeria permaneció sentada con expresión desafiante. Andrés es mi esposo. Tengo derecho a estar presente cuando... No tienes ningún derecho legal, dijo Ricardo con autoridad de abogado experimentado. Esta es reunión de junta directiva de corporación privada. Solo accionistas, directores y asesores legales autorizados pueden estar presentes. ¿Sales ahora voluntariamente o llamo seguridad? Valeria salió de sala con pasos furiosos que resonaron en piso de madera. Cuando puerta se cerró detrás de ella, Daniela conectó laptop a proyector y primera imagen apareció en pantalla blanca de pared, gráfico mostrando transferencias bancarias de cuenta corporativa hacia 5 empresas diferentes durante 36 meses. Durante periodo de enero 2022 a diciembre 2024, comenzó Daniela con voz profesional que llenaba sala. $780,000 fueron transferidos de cuentas de Castellanos en Hijos hacia 5 empresas supuestamente proveedoras de servicios de consultoría y asesoría. Estas empresas son Sandoval, An Asociados, RS Consultores, Mercedes Servicios Empresariales, Clara Sandoval, Asesoría y Grupo Familiar Sandoval. Esteban y Carolina se inclinaron hacia adelante estudiando números en pantalla. Investigación revela que estas 5 empresas son entidades fantasmas sin empleados, sin oficinas físicas, sin presencia comercial verificable y sin actividad más allá de recibir transferencias de nuestra empresa, continuó Daniela cambiando diapositiva para mostrar registros mercantiles. Todas están registradas a nombre de familiares directos de Valeria Sandoval, de Castellanos, esposa de gerente general, Andrés Castellanos. Eso no prueba nada ilegal, dijo Andrés con voz tensa. Esas empresas proporcionaron servicios legítimos de consultoría que documenté apropiadamente. ¿Documentaste? Interrumpí con tono que hizo que todos voltearan a mirarme. Daniela, muestra las aprobaciones. Nueva diapositiva mostró documentos con mi firma autorizando gastos mayores. Daniela amplió imagen de firma. Análisis forense de estas firmas setena que son falsificaciones, declaró Daniela con peso de experta que había testificado en cortes durante 15 años. Victoria Morales nunca firmó estos documentos. Su firma fue escaneada de documentos legítimos y copiada digitalmente en estas ovaciones fraudulentas. El shock en rostros de Esteban y Carolina era palpable. Andrés estaba completamente blanco. Eso es ridículo, trató de defenderse con voz que temblaba. Mamá, esto es malentendido terrible. Esas empresas son legítimas. ¿Quieres que muestre a junta hacia dónde fue exactamente cada peso de esos 780,000? Pregunté sacando folder que había preparado personalmente. 290,000 a abogado criminal que defendió a Mercedes Sandoval cuando fue acusada de fraude de seguros. 150,000 para pagar hipoteca de casa de tus suegros que estaba en ejecución. 340,000 restantes distribuidos entre familia Sandoval para pagar deudas personales, tarjetas de crédito y prestamistas privados. Usaste empresa que tu padre construyó con 40 años de trabajo como fondo personal para rescatar familia de tu esposa de quiebra financiera, dije con voz que cortaba como cuchillo, y falsificaste mi firma en documentos legales para cubrir tu fraude. Andrés se levantó bruscamente tirando silla hacia atrás. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones sin fundamento de madre que claramente está resentida porque me casé. Siéntate, ordenó Ricardo con voz que no admitía discusión. O sales de esta sala con escolta policial. 2 oficiales están esperando afuera si necesito llamarlos. Andrés se sentó lentamente, rostro transformado de defensivo a aterrorizado cuando comprendió seriedad de situación. Daniela, muestra el documento final, dije con calma.
Última diapositiva apareció en pantalla. Borrador de testamento con mi firma falsificada dejando control total de empresa a Andrés. Esto fue encontrado en computadora personal del gerente general, Kusikoda. Este testamento fraudulento diseñado para transferir 48% de acciones de Victoria directamente a Andrés en caso de muerte o incapacidad. Testamento real actual de Victoria establece fideicomiso familiar con distribución entre múltiples herederos. Este documento habría consolidado control absoluto en manos de Andrés eliminando supervisión de junta. Están planeando no solo robar dinero sino eliminarme legalmente de mi propia empresa, declaré mirando directamente a mi hijo. ¿Cuál era el plan, Andrés? ¿Esperar que enfermara, declararme incompetente, o simplemente presentar este testamento falso después de mi muerte y esperar que nadie lo cuestionara? No, eso no es. Andrés no podía formar oraciones coherentes. Carolina fue primera en hablar con voz llena de indignación. Esto es fraude corporativo criminal. Esteban y yo invertimos en esta empresa confiando en integridad de familia Castellanos. Si gerente general está robando sistemáticamente, por eso convoqué reunión, dije con autoridad que había olvidado que tenía. Solicito formalmente remoción inmediata de Andrés Castellanos como gerente general, suspensión de todos sus beneficios corporativos pendiente investigación completa y congelamiento de acciones que posee hasta resolución legal de este asunto. Secundo la moción, dijo Esteban inmediatamente. Tercero, añadió Carolina, voto a favor como presidenta. Concluí, moción aprobada por unanimidad. Andrés, efectivo inmediatamente, ya no tienes autoridad para representar esta empresa, firmar documentos corporativos o acceder a cuentas bancarias. Andrés se levantó con movimiento tan violento que volcó vaso de agua sobre documentos. Eres mi madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? Por Valeria y su familia, por gente que nunca te importó. No es por ellos, respondí con voz que finalmente quebraba después de mantener compostura durante hora completa. Es por Héctor, que trabajó hasta el día de su muerte construyendo empresa que querías destruir. Es por 40 años de sacrificio que pisoteaste como si no significaran nada. Y es por mí, porque finalmente entendí que ser madre no significa permitir que hijo te robe vida entera sin consecuencia. Puerta de sala se abrió y Valeria entró corriendo. Obviamente había estado escuchando afuera. Esto es guerra. Demandaremos, probaremos que estás senil y manipulada por abogados que quieren quedarse con empresa. Y fue entonces cuando Ricardo sonrió con expresión que me dio escalofríos, aunque estábamos del mismo lado. Por favor, inténtalo, Valeria, porque cuando esto llegue a corte, Fiscalía presentará cargos criminales no solo contra Andrés, sino contra ti, tu madre, tu hermano y cada miembro de tu familia que recibió dinero robado como cómplice. Mercedes enfrentará nuevos cargos de fraude, además de evidencia de que perjuró en caso anterior. Tu casa entrará en ejecución cuando demanda civil por 2 millones sea presentada, y Andrés pasará mínimo 5 años en prisión federal. El silencio que siguió fue de comprensión absoluta de destrucción que acababa de ser desatada. Pero lo que nadie anticipaba, ni siquiera yo, era que en ese momento, mi teléfono sonaría con número desconocido, y que voz del otro lado me daría información que cambiaría todo nuevamente, de manera que convertiría este desastre familiar en escándalo que haría titulares nacionales. Atendí llamada en medio del silencio tenso de sala de juntas, mientras todos procesaban amenaza de Ricardo sobre cargos criminales que destruirían completamente familia Sandoval. ¿Señora Victoria Morales?, preguntó voz masculina meisitrona que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Soy detective Marcos Fuentes de División de Delitos Financieros. Estoy investigando actividad sospechosa relacionada con múltiples empresas registradas a nombre de familia Sandoval. ¿Tiene usted relación comercial con Mercedes Sandoval o sus asociados? Mi corazón se aceleró. Estoy justamente en reunión con abogado y auditor forense documentando fraude corporativo que involucra exactamente esas empresas. ¿Cómo obtuvo mi información? Banco reportó actividad sospechosa hace 2 semanas cuando Mercedes Sandoval intentó transferir $200,000 de cuenta comercial hacia cuenta en Islas Caimán. Rastreamos origen de fondos y llegamos a su empresa Castellanos Antijos. Necesito hablar con usted urgentemente. Detective, mi abogado Ricardo Mendoza está aquí conmigo. ¿Puede venir a nuestras oficinas ahora mismo? Tenemos documentación completa de $780,000 desviados durante 3 años. Estaré ahí en 20 minutos.
No permita que nadie involucrado abandone edificio. Colgué y miré alrededor de sala. Eso era policía de delitos financieros. Mercedes intentó sacar 200.000 del país hace 2 semanas. Activó investigación criminal que aparentemente ya estaba en progreso. El rostro de Valeria pasó de arrogante a aterrorizado en segundo. Mi madre no. Eso es mentira. Alguien está armando esto. Tu madre intentó huir con dinero robado hacia paraíso fiscal, dijo Ricardo con satisfacción profesional. Eso convierte fraude doméstico en crimen federal con penas mucho más severas. Andrés se levantó con movimiento de hombre desesperado. Mamá, por favor, podemos arreglar esto en familia. Devolveré cada peso. Venderé mi auto, mi casa, todo. Pero no involucres policía. Piensa en escándalo, en reputación de empresa que papá construyó. ¿Ahora te preocupa reputación de empresa? Mi voz salió como látigo. Cuando pasaste 3 años destruyéndola desde adentro, cuando falsificaste mi firma en documentos legales, cuando planeabas eliminarme de mi propia compañía. No planeaba eliminarte, lloró Andrés con lágrimas que podrían haber sido genuinas o desesperación de criminal atrapado. Valeria dijo que era solo préstamo temporal para ayudar a su familia en crisis. Dijo que lo devolveríamos todo. Préstamo temporal de 780.000 durante 3 años. Carolina intervino con asco visible. Y testamento falsificado también era préstamo temporal. Valeria finalmente explotó mostrando verdadera naturaleza que había ocultado durante 7 años. Ustedes no entienden nada. Mi madre iba a prisión. Necesitábamos ese dinero para sobrevivir. Victoria tiene millones y ni siquiera los necesita. Es vieja sin hijos más allá de Andrés. Ese dinero eventualmente sería nuestro de todos modos. Y ahí está. Confesión completa capturada en grabación que Ricardo había iniciado discretamente al comenzar reunión. Entonces admites que considerabas patrimonio de mi suegra como tuyo por derecho, dijo Ricardo con voz de abogado que acababa de ganar caso, y que robo era justificado porque eventualmente heredarían de todos modos. Valeria comprendió su error demasiado tarde. Intentó retractarse, pero Ricardo ya había detenido grabación y guardado archivo. Detectivo Fuentes llegó 15 minutos después con 2 oficiales uniformados. Era hombre de 50 años con experiencia evidente en su manera de evaluar sala con un vistazo, identificando inmediatamente quién era víctima y quiénes eran sospechosos. Daniela le entregó USB con documentación completa de auditoría. Ricardo proporcionó copia de grabación con confesión de Valeria. Yo entregué registros contables que había compilado mostrando cada transferencia fraudulenta. Esto es caso sólido, dijo detective después de revisar evidencia durante 20 minutos mientras todos permanecíamos sentados en silencio tenso. Señor Castellanos, señora Sandoval, van a tener que acompañarnos a estación para interrogatorio formal. ¿Nos están arrestando?, preguntó Andrés con voz quebrada. Todavía no, pero necesitamos declaraciones formales y probablemente fiscal decidirá presentar cargos dentro de 48 horas basado en evidencia que tenemos aquí. En ese momento puerta de sala se abrió violentamente y Mercedes Sandoval entró acompañada de hombre que reconocí de fotografías como Gustavo Reyes, el abogado criminal caro que había defendido a Mercedes en caso anterior. Nadie dice nada sin abogado presente, declaró Gustavo con autoridad de profesional que cobraba $1,000 por hora. Andrés, Valeria, silencio absoluto hasta que yo revise este supuesto caso. Supuesto caso. Detectivo Fuentes levantó. Tengo $780,000 documentados de desfalco, firma falsificada en documentos corporativos, 5 empresas fantasma y confesión grabada de señora Sandoval admitiendo que consideraba robo justificado. ¿Qué parte es supuesta? Gustavo no se inmutó. Revisaré evidencia y determinaré si hay defensa viable, pero mi experiencia me dice que este caso nunca llegará a juicio. ¿Por qué no?, preguntó Ricardo con curiosidad genuina. Porque Gustavo sonrió con confianza de tiburón legal. Señora Morales tendrá que decidir si realmente quiere ver a su único hijo en prisión federal por 5 a 10 años. Experiencia me dice que madres eventualmente perdonan cuando comprenden consecuencias reales de sus acciones legales. Me miró directamente con expresión calculada. Podemos llegar a acuerdo. Andrés renuncia a todas acciones de empresa, firma documento aceptando deuda civil, establece plan de pago de 50 años para devolver dinero. Nadie va a prisión. Empresa evita escándalo público. Usted mantiene dignidad de ser madre que perdonó en lugar de ser mujer que destruyó a su propio hijo. Era manipulación perfecta. Apelar a mi amor maternal que todos sabían era mi debilidad histórica. Ofrecer solución que técnicamente
daba Victoria, mientras salvaba a Andrés de consecuencias criminales que merecía, y hace una semana, probablemente habría aceptado. Pero entonces recordé mensaje de Valeria sobre madre, que sí merecía celebrar. Recordé humillación en restaurante, donde Mercedes declaró que sus 65 años eran más importantes que mis 70. Recordé años de ser marginada, ignorada, descartada como irrelevante mientras ellos robaban patrimonio que Héctor y yo construimos con décadas de sacrificio. Y recordé algo más importante, que perdonar sin consecuencias no era amor maternal, sino facilitación de comportamiento criminal que solo empeoraría. No habrá acuerdo, dije con voz tan firme que hasta Gustavo pareció sorprendido. Detective Fuentes, proceda con cargos completos. Quiero que fiscal presente cada cargo posible: fraude corporativo, falsificación de documentos, conspiración, desfalco y cualquier otro cargo que evidencia justifique. Mamá, por favor. Andrés cayó de rodillas literalmente suplicando. Te lo ruego, no me mandes a prisión. Soy tu hijo. Soy lo único que te queda de papá. Eres adulto de 43 años que tomó decisiones conscientes durante 3 años completos. Respondí con lágrimas que finalmente caían, pero con resolución inquebrantable. Papá nunca habría perdonado lo que hiciste con empresa que construyó. Yo tampoco puedo. Mercedes intervino con veneno puro en su voz. Entonces prepárate para consecuencias, Victoria, porque cuando esto explote públicamente, todos sabrán que eres madre que destruyó a su propio hijo por dinero. Tu reputación quedará arruinada. Nadie querrá asociarse con mujer tan fría y vengativa. Mejor ser considerada fría que ser cómplice de crimen, dije mirándola directamente. Y hablando de reputación, Detective Fuentes mencionó que intentaste transferir 200,000 a Islas Caimán hace 2 semanas. ¿Planeabas huir del país dejando a tu hija y yerno enfrentando consecuencias solos? Mercedes palideció confirmando que acusación era cierta. ¿Valeria sabía? Pregunté con curiosidad genuina. ¿Sabía que su madre planeaba abandonar? El silencio y expresión de traición en rostro de Valeria respondió pregunta completamente. Mercedes había planeado tomar dinero robado y desaparecer dejando a todos los demás lidiando con desastre legal. Mamá, susurró Valeria con voz rota. Ibas a irte sin mí. Era precaución, dijo Mercedes sin rastro de culpa. Si situación se ponía peligrosa, alguien tenía que proteger activos. Activos robados, corrigió Detective Fuentes. Y tentativa de sacar fondos ilegalmente obtenidos del país agrega cargos federales adicionales. Señora Sandoval, está arrestada por lavado de dinero internacional. Oficiales esposaron a Mercedes mientras ella gritaba sobre derechos y abogados. Gustavo intentaba protestar, pero Detective Fuentes tenía autoridad federal que superaba cualquier maniobra legal local. Andrés y Valeria fueron llevados para interrogatorio formal pero no arrestados todavía. Ricardo les advirtió que no abandonaran ciudad mientras investigación continuaba. Cuando finalmente sala de juntas quedó vacía excepto por Ricardo, Daniela, Esteban, Carolina y yo, colapsé en silla con agotamiento que iba más allá de lo físico. ¿Hice lo correcto? Pregunté a nadie en particular. Hiciste lo único que persona con dignidad y principios podía hacer, respondió Carolina con respeto que no había mostrado antes. Protegiste empresa que tu esposo construyó y estableciste el límite que debió existir hace años. Pero cuando llegué a casa esa noche sola en silencio de habitación donde Héctor y yo dormimos durante 48 años, lloré con dolor que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Porque había ganado batalla legal pero perdido hijo de manera que probablemente era permanente. Durante las siguientes 2 semanas, observé cómo imperio de mentiras que Valeria y su familia habían construido se desmoronaba pieza por pieza de manera que era simultáneamente satisfactoria y devastadora. El martes, después de reunión de junta directiva fiscal, Alejandro Ramírez presentó cargos formales contra Andrés Castellanos Morales, Valeria Sandoval de Castellanos y Mercedes Sandoval por conspiración para cometer fraude corporativo, falsificación de documentos y lavado de dinero. Fianza para Mercedes fue establecida en $500,000 que familia no podía pagar, entonces ella permanecería en prisión preventiva hasta juicio programado para 6 meses de
Rodrigo Sandoval, hermano de Valeria, fue acusado como cómplice por permitir que su identidad fuera usada para empresa fantasma que canalizó $150,000. Su fianza fue $50,000 que tampoco pudo pagar. Andrés y Valeria fueron liberados con tobilleras electrónicas y orden de no abandonar estado ni contactarme directamente bajo pena de arresto inmediato. Fianza combinada de $300,000 fue pagada vendiendo casa que habían comprado hace 4 años con enganche de $40,000 que yo les había regalado. A ironía no pasó desapercibido, pero lo que convirtió caso de escándalo privado a noticia pública fue que periodista de periódico local Carmen Ruiz había estado investigando fraudes corporativos familiares como parte de serie especial sobre crimen de cuello blanco. Detective Fuentes le proporcionó información básica de caso respetando límites legales y ella publicó artículo de primera plana titulado Heredero de empresa familiar roba 7, usando firma falsificada de madre viuda. El artículo incluía fotografía de Andrés siendo escoltado de oficinas después de interrogatorio, descripción detallada de esquema de empresas fantasma y citas de fuentes cercanas al caso sobre cómo familia política había orquestado robo sistemático durante años. También mencionaba intento de Mercedes de huir con $200,000 hacia Islas Caimán y hecho de que había sido defendida previamente de cargos de fraude de seguros. Dentro de 24 horas, historia fue recogida por medios nacionales. Programas de noticias vespertinos presentaron segmentos sobre traición familiar en era moderna. Redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos me llamaban heroína por defender empresa familiar y establecer límites. Otros me acusaban de crueldad maternal por abandonar a hijo en momento de necesidad. Mi teléfono no dejaba de sonar. Reporteros queriendo entrevista exclusiva. Amigos de décadas llamando para expresar apoyo o shock. Conocidos de negocios ofreciendo solidaridad o distanciándose dependiendo de sus propios valores sobre lealtad familiar versus justicia. Pero llamada que más me impactó vino de Gustavo Reyes, abogado de Mercedes, el jueves por la tarde. Señora Morales, mi clienta desea negociar. Está dispuesta a testificar contra Andrés y Valeria a cambio de reducción de sentencia. Puede proporcionar evidencia de que conspiración fue idea original de Valeria, que Mercedes fue manipulada por su propia hija y que hay elementos adicionales del plan que usted todavía no conoce. ¿Elementos adicionales? Sentí hielo en venas nuevamente. Preferible discutir en persona. ¿Puede reunirse conmigo y detective Fuentes mañana? Esa noche casi no dormí pensando qué más podría haber. Ya habíamos descubierto $780,000 robados, firma falsificada, testamento fraudulento, empresas fantasma, intento de fuga internacional. ¿Qué podría ser peor? La reunión del viernes fue en oficina de fiscal, sala pequeña de interrogatorio con mesa metálica, sillas incómodas y espejo unidireccional que asumí tenía observadores del otro lado. Mercedes estaba esposada pero se veía diferente de la mujer arrogante que había conocido en almuerzo hace 3 semanas. Cabello sin arreglar, sin maquillaje, uniforme naranja de prisión y ojos que habían perdido toda arrogancia reemplazada por miedo genuino de mujer de 65 años, enfrentando años en prisión federal. Señora Morales, comenzó con voz que temblaba, quiero o sepa que nunca quise que llegara tan lejos. Valeria me convenció de que era préstamo temporal, que usted nunca notaría, que lo devolveríamos antes de que hubiera problema. Mercedes, interrumpió fiscal Ramírez con tono impaciente, vayamos a información nueva que ofreció proporcionar. Mercedes respiró profundo como si estuviera por saltar de avión. Valeria tiene póliza de seguro de vida a nombre de Victoria valuada en $2 millones. La sacó hace 8 meses sin conocimiento de Victoria, usando información que obtuvo de documentos que encontró en casa de Andrés. Beneficiario es Andrés, pero póliza especifica pago inmediato a cónyuge sobreviviente en caso de que titular fallezca. El shock me dejó sin palabras. Detective Fuentes se inclinó hacia adelante con interés intenso. ¿Cómo sacó póliza sin firma de titular? Valeria trabajaba en sector de hospitalidad, pero antes trabajó 2 años en compañía
compañía de seguros. Usó firma escaneada de Victoria, misma que Andrés había usado en documentos corporativos. Pagó primas de $8,000 usando cuenta corporativa, categorizado como seguro empresarial para ejecutivos. ¿Y para qué querría póliza de seguro sobre vida de su suegra?, preguntó fiscal, aunque todos sabíamos respuesta. Mercedes comenzó a llorar pero continuó. Valeria me dijo que era precaución, porque Victoria tenía 70 años y cualquier cosa podía pasar. Pero hace 3 meses, cuando yo expresé preocupación sobre cómo seguiríamos obteniendo dinero después de que auditoría eventual descubriera desfalco, Valeria dijo algo que me heló. Pausa dramática mientras Mercedes reunía coraje para continuar. Dijo, no te preocupes, mamá. Victoria es mujer mayor con presión alta. Accidentes pasan todo el tiempo a su edad, especialmente cuando están bajo estrés de descubrir traición familiar. Me miró directo a ojos y dijo, 2 millones resuelven todos nuestros problemas permanentemente. La habitación quedó en silencio absoluto mientras procesábamos implicación de esas palabras. Valeria no solo había robado, había considerado mi muerte como solución financiera y aparentemente había sugerido que podría ser facilitada. ¿Está diciendo que su hija conspiraba para matar a suegra por dinero de seguro? Detective Fuentes necesitaba confirmación explícita para registro oficial. No sé si hablaba en serio o solo era frustración. Mercedes sollozaba ahora sin control, pero sacó esa póliza sin razón legítima. Y manera como habló sobre accidentes y estrés sonaba como salí de esa reunión con escolta policial porque fiscal Ramírez insistió en que hasta que Valeria fuera arrestada con nuevos cargos relacionados con póliza fraudulenta y posible conspiración para homicidio, yo estaba potencialmente en peligro. 2 oficiales me acompañaron a casa y permanecieron afuera toda la noche. A la mañana siguiente, equipos de investigación entraron a casa de Andrés con orden de registro buscando cualquier evidencia relacionada con póliza de seguro o planes para causarme daño. Encontraron laptop personal de Valeria con historial de búsqueda que fiscal después me mostró en documentos sellados. Cómo se ve muerte natural en persona mayor, sobredosis accidental de medicamentos, síntomas de ataque cardíaco inducido, sustancias no detectables en autopsia. También encontraron borradores de emails nunca enviados donde Valeria discutía con alguien identificado solo como Dr. M sobre obtener acceso a medicamentos que causan paro cardíaco en pacientes con hipertensión. Cuando confrontaron a Andrés con esta evidencia, él colapsó completamente negando conocimiento de cualquier plan de Valeria relacionado con hacerme daño. Insistió que nunca habría permitido nada que pusiera mi vida en peligro, que robar dinero era una cosa pero conspirar para asesinato era completamente diferente. Fiscalía creía que Andrés decía verdad en esto específicamente. Evidencia sugería que Valeria había actuado sola en aspecto de póliza de seguro y búsquedas relacionadas con causarme daño, probablemente porque sabía que incluso Andrés, con toda su disposición a robarme, tendría límites morales ante asesinato de su propia madre. Valeria fue arrestada nuevamente el lunes siguiente con cargos adicionales de fraude de seguros y conspiración para cometer homicidio. Esta vez fianza fue negada completa. Juez determinó que era peligro para víctima y riesgo de fuga después de intento de su madre de escapar con dinero a Islas Caimán. Rodrigo aceptó acuerdo con fiscalía, testificar contra su hermana y madre a cambio de libertad condicional sin tiempo de prisión. Reveló que Valeria había comenzado planeando rescate familiar desde antes de conocer a Andrés, que había identificado hijo de viuda rica como blanco perfecto, y que seducciones de amor a primera vista fue actuación calculada desde escena inicial. Las otras empresas fantasma fueron cerradas legalmente, cuentas bancarias fueron congeladas. Casa de padres de Valeria entró en proceso de ejecución hipotecaria porque no podían hacer pagos sin flujo de dinero robado, y en momento culminante de justicia poética, juez ordenó embargo preventivo de todas propiedades y activos de familia Sandoval para garantizar eventual restitución de $780,000 más intereses, más daños punitivos que demanda civil exigía, totalizando $2,400,000.
Familia que había vivido durante años con dinero robado perdió absolutamente todo. Casa, autos, cuentas bancarias, joyas que Mercedes lucía en almuerzo del restaurante, incluso muebles fueron catalogados para eventual subasta. Y Mercedes, quien había declarado que sus 65 años eran más valiosos que mis 70, ahora enfrentaba sentencia de 15 a 20 años en prisión federal, que significaba que probablemente moriría encarcelada. La caída fue total, absoluta y públicamente documentada en cada periódico y programa de noticias del país como advertencia sobre consecuencias de subestimar a mujeres mayores que han acumulado décadas de experiencia, recursos y sobre todo documentación impecable de cada centavo. Pero mientras observaba destrucción completa de familia que había conspirado para robarme vida entera, descubrí algo inesperado sobre justicia, que ganar no siempre se siente como victoria cuando precio incluye perder hijo, de manera que probablemente nunca se repararía. 3 meses después del arresto de Valeria, sentada en jardín que había cuidado durante 20 años mientras sol de tarde creaba sombras largas entre rosales, recibí visita inesperada que cambiaría mi percepción final de toda esta historia devastadora. Andrés apareció en mi puerta sin avisar. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y vestía ropa casual en lugar de trajes de diseñador que Valeria siempre insistía que usara. Traía sobre Manila en manos que temblaban visiblemente. Mamá, dijo con voz rota cuando abrí puerta. Sé que no tengo derecho de estar aquí. Sé que orden judicial dice que no debo contactarte, pero necesito que escuches algo antes de juicio que comienza en 2 semanas. Debí cerrar puerta. Debí llamar a policía reportando violación de orden de restricción. Pero algo en sus ojos, algo que no había visto en años, me hizo permitir que entrara. Nos sentamos en sala donde tantas conversaciones familiares habían ocurrido durante décadas más felices. Andrés puso sobre mesa de café entre nosotros. Ayer recibí documentos de divorcio de Valeria, comenzó con voz monótona. Los envió desde prisión a través de su abogado. Ni siquiera tuvo cortesía de esperar hasta después de juicio. Simplemente decidió que yo ya no era útil. Abrió sobre mostrando papeles legal. Demanda de divorcio citaba diferencias irreconciliables y pedía que Andrés asumiera todas deudas legales de defensa mientras ella buscaba acuerdo con fiscalía testificando contra él para reducir su propia sentencia. Me usó desde el principio, dijo con amargura, que finalmente reconocía verdad que yo había visto hace años. Investigador privado que mi abogado contrató encontró que Valeria tuvo relación con otro hombre hace 2 años. Alguien con más dinero que yo. Pero él era casado sin planes de divorciarse, entonces siguió conmigo como plan B mientras buscaba mejor opción. Sacó más documentos del sobre y encontró esto en laptop que fiscalía confiscó. Email que Valeria envió a su madre hace 18 meses. Me pasó impresión de email. Leí con horror creciente. Mamá, Andrés es cada vez más inútil. Está empezando a sentir culpa por robar de Victoria y menciona que deberíamos de tener flujo de dinero. Necesito asegurar póliza de seguro antes de que él arruine todo. Si Victoria muere naturalmente bajo estrés de descubrir fraude, nadie sospechará. 2 millones resuelven problemas y puedo finalmente divorciarme de Andrés sin perder acceso a patrimonio castellanos. Necesito tu apoyo en esto. Ella planeaba matarte. Andrés sollozaba ahora sin control y después deshacerse de mí también. Yo era solo herramienta para acceder a tu dinero y cuando ya no servía, sería descartado como basura. Algo en mi interior se quebró de manera diferente al verlo así. No era perdón instantáneo de 3 años de traición, pero era reconocimiento de que mi hijo, aunque culpable de crímenes graves, había sido también víctima de manipulación sistemática de mujer que había identificado sus debilidades y las explotó sin misericordia. Andrés, dije con voz que sorprendentemente era gentil, esto no excusa lo que hiciste. Robaste de empresa que tu padre construyó, falsificaste mi firma, conspiraste para despojarme de todo. Lo sé, susurró, y pasaré años en prisión por ello. Mi abogado dice que con cooperación con fiscalía, probablemente sean 4 años en lugar de 10. Pero incluso 4 años significan perder todo: carrera, reputación, libertad. Y lo merezco completamente. Pero vine a decirte algo que debí decir hace años. Siento haber sido hijo tan terrible. Siento haber permitido que Valeria me convenciera de que tú eras problema en lugar de solución. Siento cada humillación que te causé, cada cumpleaños que arruiné, cada vez que elegí a su familia sobre. Lágrimas caían por su rostro sin intentar ocultarlas. Y siento sobre todo que tomó que descubrieras conspiración de asesinato para que yo finalmente abriera ojos sobre quién era realmente la mujer con quien me casé. Permanecimos en silencio durante largo minuto.
Afuera, pájaros cantaban en jardín. Reloj de pared que Héctor compró en nuestro 10º aniversario marcaba segundos con tic-tac que siempre me había reconfortado. Hay algo que debo mostrarte, dije levantándome y caminando hacia estudio. Regresé con invitación impresa en papel dorado que había mandado hacer la semana anterior. Andrés la tomó con confusión. Leyó en voz alta. Tiene el honor de invitarle a inauguración de Fundación Héctor Eduardo Castellanos para Educación de Mujeres Emprendedoras. Sábado 15 de marzo, 11 Sergio Am. Patrocinada por Victoria Morales, viuda de Castellanos, con donación inicial de $1 millón. Me miró con ojos llenos de preguntas. Decidí que mejor venganza contra gente que intentó robarme vida no era verlos en prisión. Expliqué con calma que había encontrado durante meses de terapia que comencé después de arresto. Era usar recursos que protegí para crear algo que honrara memoria de tu padre y ayudara a mujeres que enfrentan situaciones similares a la mía. Fundación proporcionará educación financiera, asesoría legal y apoyo emocional a mujeres mayores que son víctimas de fraude familiar. Porque investigando descubrí que mi caso no es único. Miles de mujeres viudas son robadas por hijos, nueras, yernos que ven patrimonio como suyo por derecho. 1 millón, repitió Andrés atónito. Eso es, más de lo que Valeria y su familia lograron robar durante 3 años, completa. Y cada peso vendrá de patrimonio que tu padre y yo construimos honestamente. Empresas que consultamos ya están interesadas en patrocinar programas adicionales. Dentro de 5 años, esperamos ayudar a 1000 mujeres anualmente. Andrés miró invitación dorada con expresión que no podía descifrar. ¿Por qué me muestras esto? Porque quiero que sepas que aunque perdí hijo durante varios años a manipulación de mujer malvada, no perdí propósito de mi vida. Tu padre siempre decía que mejor forma de vencer oscuridad era crear luz, no intentar apagar cada sombra individualmente. Y porque, continué con voz que temblaba levemente, cuando salgas de prisión en 4 años, tendrás opción. Puedes continuar sintiendo vergüenza y amargura que te paralice, o puedes trabajar en fundación ayudando a prevenir que otras familias enfrenten destrucción que nosotros experimentamos. Mamá, lágrimas corrían nuevamente. ¿Estás diciendo que después de todo lo que hice todavía hay posibilidad de no de volver a ser como éramos? Interrumpí con honestidad qué situación demandaba. Esa Victoria que permitía que la trataran mal porque amaba demasiado ciegamente murió el día de mi cumpleaños 70. Y ese Andrés que robaba de su madre mientras ella lloraba viuda de su padre merece enfrentar consecuencias completas de sus acciones. Pero hay posibilidad de construir algo nuevo, relación basada en respeto mutuo, límites saludables y propósito compartido de hacer bien en mundo. No será fácil, requerirá años de reconstruir confianza que fue destruida. Pero tu padre me enseñó que familia real no es definida por sangre, sino por acciones consistentes que demuestran amor genuino. Andrés se levantó lentamente. No merezco esta oportunidad. Probablemente no, acordé con honestidad bruta, pero la estoy ofreciendo de todos modos porque aprendí algo importante durante estos meses terribles. Que justicia sin posibilidad de redención es simplemente venganza disfrazada. Y yo no quiero ser mujer vengativa. Quiero ser mujer que protege lo que es suyo pero que también cree en transformación humana. Entonces vete ahora, enfrenta juicio con dignidad, cumple sentencia que te corresponde, y cuando salgas, si todavía quieres ser parte de reconstruir algo hermoso de ruinas que ayudaste a crear, estaré aquí. Después de que Andrés se fue, me quedé en jardín viendo atardecer pintar cielo con colores naranjas y rosas. Pensé en Héctor y en cómo habría manejado esta situación, probablemente con más gracia de la que yo mostré, pero también con firmeza que protegiera lo que construimos juntos. Y pensé en Valeria, quien estaría viendo el mismo atardecer desde celda de prisión donde pasaría próximos 15 años. Ella había apostado que ser joven y bella le daba ventaja sobre mujer de 70 años, a quien consideraba obsoleta y fácilmente manipulable. Pero había subestimado poder de mujer que había sobrevivido décadas construyendo imperio comercial, que conocía cada truquillo de contabilidad, que tenía red de contactos profesionales acumulados durante 40 años, que
tenía algo que Valeria nunca entendió: integridad, que no se compromete ni siquiera por amor maternal. La inauguración de Fundación ocurrió 2 semanas después, en salón del mismo hotel, donde Andrés conoció a Valeria hace 7 años. La ironía era intencional. 200 personas asistieron: empresarias exitosas, abogadas especializadas en derecho familiar, contadoras forenses, terapeutas y sobrevivientes de fraude familiar que compartieron historias desgarradoras similares a la mía. Di discurso breve sobre importancia de mujeres mayores protegiendo su patrimonio y dignidad, sin vergüenza. Mencioné que mi propia historia recientemente pública era ejemplo de por qué esta fundación era necesaria. Y cuando ceremonia terminó, caminé hacia autoconsensación de paz que no había sentido en años. Había perdido hijo temporalmente, había sido traicionada de manera que casi me destruyó, pero había sobrevivido, había protegido lo que era mío, y había transformado dolor en propósito que ayudaría a generaciones de mujeres que vendrían después de mí. Porque al final, aprendí que verdadero triunfo no está en destruir a quienes te lastiman, sino en negarte a permitir que su traición te defina. Victoria Morales de Castellanos, 70 años, viuda, empresaria, fundadora de organización sin fines de lucro, y finalmente, mujer que entendió que amor maternal, más poderoso a veces, requiere decir no con firmeza absoluta a hijo que necesita aprender consecuencias de sus elecciones. Mi cumpleaños 70 había sido arruinado por familia que no me valoraba, pero mi cumpleaños 71 sería celebrado en oficina de fundación que llevaría nombre de Héctor, rodeada de mujeres que yo ayudaría a proteger, con propósito renovado y dignidad recuperada. Y si Andrés cumplía promesa de cambio genuino, quizás mi cumpleaños 75 sería celebrado con hijo que finalmente entendió valor de madre que casi perdió para siempre.